Buenas noches, mi nombre es Marco Salgado, los saludo desde Punta Arenas nuevamente. Muchas gracias por la participación de los que están aquí en este momento. El día de hoy vamos a hablar de la segunda profecía del libro Las Nueve Revelaciones de James Hetfield. La semana pasada hablamos de la primera revelación que, en resumen, el tema es una masa crítica. Y en resumen, es que hay un nuevo despertar espiritual que se está produciendo en la cultura humana y es un despertar generado por una masa crítica de individuos que viven sus vidas como una evolución espiritual, un viaje en el que somos conducidos por misteriosas coincidencias. Entonces se habla de estos pequeños matices en la vida que nos van conduciendo a nuestra real, de cierta forma, realización del ser, valga la redundancia. Y a pesar que también la semana pasada teníamos como carpeta hablar de la segunda revelación o segunda profecía, por tiempo y por el hecho también de poder discutir un poquito más, se decidió hacer solamente la segunda en esta oportunidad. Y la segunda profecía habla de una hora más permanente, que en resumen habla de que es un despertar que representa la creación de una cosmovisión nueva y más completa que reemplaza la preocupación por la supervivencia y el confort, que acá habla del confort secular, y esa palabra indica que es como una proyección para qué es lo que va a ocurrir en 100 años. En este caso, como una proyección como en el centenario. Y este habla del confort secular que se ha generado en los últimos 500 años. También dice que, a ver acá, también habla acá de que hay una preocupación tecnológica que constituyó un paso importante para nuestro despertar a estas coincidencias y que nos abre un objetivo real de la vida humana, que es una verdadera naturaleza de nuestro universo. En cierta forma, en el libro, o en la película, el resumen habla de que el personaje en el vuelo hacia Perú conoce a un profesor de historia de apellido Dobson. Y casualmente Dobson está familiarizado con la segunda revelación y expone la importancia de comprender qué ha ocurrido en el pensamiento occidental en los últimos 1000 años, en momentos que completamos este milenio y seguimos adelante. Ahora, ¿por qué? Porque esta segunda revelación habla del proceso, entre comillas, como histórico, como humanidad, que de cierta forma hemos seguido buscando una protección. Y aquí vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de como un contexto para estas coincidencias, la segunda revelación nos ubica a una coincidencia significativa. Y esto dice que si nuestras percepciones de coincidencia de vida son importantes en la historia, o son simplemente un capricho, o es una manía de nuestra época en especial. Ahora, si son interesantes para nosotros, pero ¿serán inconsecuentes para el futuro? Entonces, estas coincidencias que estamos viviendo hoy en día
esto de la forma me habla a mí de que depende cómo yo las viva, voy a dejar un rastro a lo que viene en el futuro o no. Si alguien de lo que estoy hablando tiene duda, la formula al tiro y después seguimos continuando, porque el tema es bien interesante. También habla de que el manuscrito del libro dice que estamos liberándonos de preocupaciones de estos últimos 500 años, con la relación a la reacción que hubieron de los reformadores contra la influencia excesiva de la iglesia medieval. Y aquí parte como el primer punto, que anteriormente todo lo que nosotros teníamos como protección era enfocado a la protección de Dios. Y al transcurso de los años, esto empezó a generar una influencia excesiva de la iglesia medieval. Ya no como esa protección de Dios, sino que como un poder. Y aquí se generó la separación de la ciencia y la espiritualidad. Y se genera, ¿por qué? Por denuncia de corrupción política, adhesión dogmática de la iglesia a los hechos no probados científicamente. Entonces, aquí la iglesia se empieza a ver que hay una diferencia entre lo que es la parte espiritual y como la parte científica. Y además se empieza a llenar de conjeturas y supersticiones. Entonces, frente a esta, como se puede decir, como disputa, batalla entre la religión y la ciencia, se llega como a un acuerdo y en este caso la ciencia dice ya, podemos tener libertad de explorar los fenómenos mundanos, pero sin interferir en los aspectos del universo considerado en el ámbito de la religión. O sea, no podemos interferir o meternos y explicar científicamente si existe o no existe Dios, qué significa la energía del cuerpo, qué significa incluso la energía de la naturaleza, si realmente, por ejemplo, cómo se creó la primera vida. No, tenemos que explicarlo, pero en el sentido científico, alejándonos de la religión. Al mismo tiempo, también se inventaron otras tecnologías y se desarrollaron fuentes de energía. Esto llevó nuevamente a tener otra seguridad secular que viene del ámbito de la tecnología. Y a comienzos del siglo XVIII se genera una nueva cosmovisión donde la iglesia ejercía una influencia mucho menor y además se genera una visión de mundo donde se basa el materialismo científico. O sea, todo lo que es de esta forma más relevante es cómo se va desarrollando de esta forma los adelantos científicos versus lo que demuestra la parte espiritual. Esta nueva seguridad que reemplaza a la seguridad espiritual y que se había desvanecido cuando la iglesia medieval perdió su prestigio. También habíamos perdido la certeza de nuestro lugar en el universo, dado por la iglesia medieval, pero también podíamos reemplazarla por una fe en la ciencia y una nueva ética de trabajo en torno de la idea de progreso. O sea, todo lo que, en definitiva, con esta nueva como visión, todo lo positivo era en torno al progreso como humanidad frente a esta protección, que ya no viene de Dios, sino que viene de la ciencia. Y sin embargo, para sostener esta ilusión, teníamos que cubrir y reprimir psicológicamente todo aquello que nos recordaba el misterio de la vida. Por eso, que en estos inicios del siglo, en este caso, XVIII, todo lo que era científico omitía todo lo que tenía relación con Dios. Y estas ideas no se cruzaban. Para sentirnos seguros, teníamos que mantenernos preocupados
obsesionados incluso con la conquista tecnológica del mundo. Y aquí entramos a lo que es el despertar del misterio. Se supo en los años 50 que el universo no era absoluto materialista, sino que era un esquema de sistemas de energías entrelazados, donde el tiempo se puede acelerar, disminuir la velocidad, donde la misma partícula puede aparecer en dos lugares al mismo tiempo, donde el espacio es curvo, infinito, pero no obstante interminable y quizás multidimensional. Y además era evidente que estábamos destruyendo el mismo mundo que esperábamos mejorar con nuestro progreso. O sea, esa protección que nosotros buscamos con el progreso como humanidad, en definitiva nos dimos cuenta que no era tal porque estábamos destruyendo nuestro mundo. ¿Y esto qué nos llevó el año 60? A que cada persona mirara dentro de sí misma y se transformara interiormente y que después, por efecto colectivo, se transformara la sociedad. Y aquí empiezan lo que son las exploraciones interiores, donde nos dimos cuenta de que la concentración exclusiva que había en el aspecto tecnológico y además económico de la vida había dejado un amplio, o sea, un rango amplio de espectro que había quedado de lado en la experiencia. Y lo que la mayoría de nosotros queríamos recuperar era esta experiencia trascendente de una conexión interior con lo divino. O sea, en definitiva, volver al inicio. Y esto es lo que se llama el movimiento de la nueva era. Y esto crea una nueva cosmovisión, donde liberados de nuestra preocupación secular de estos últimos 5 siglos, estamos logrando juntos un consenso en cuanto a la naturaleza espiritual superior. Al hacer la síntesis de lo que valoramos en el campo psicoespiritual con lo que habíamos descubierto en el campo científico. Y con esto estamos despertando nada menos que una realidad nueva, más importante y más verdadera. Y aquí entra la que es la segunda revelación, porque solidifica nuestra percepción de las coincidencias misteriosas como rasgo central de toda una forma de enfocar la vida. El manuscrito también nos enseña que para evolucionar debemos primero volver a conectarnos con aquello para lo cual sobrevivimos como raza humana. O sea, conectarnos con lo inicial. Para que toda cultura prospere, un número considerable de personas deben abrirse a la idea de permitir que la intuición las guíe nuevamente hacia una conexión con lo espiritual. Y claro, aquí hablamos, lo que hablamos muchas semanas atrás también, de cuando hay justamente la masa crítica, donde cuando muchas personas están en conexión, generan un cambio. Por lo tanto, la segunda revelación es la visión macrocósmica de nuestra conciencia de grupo, la que nos llevó a preocuparnos por competir, por controlar y por conquistar. Y estos son los frutos de este sistema de creencias que son lo que estamos viviendo actualmente. En esencia, lo que pensábamos era lo que teníamos. Entonces, antes de generar esta nueva cosmovisión, estamos preocupados siempre por competir, por controlar y por conquistar. Y hoy en día todavía se mantiene esa, en este caso, este tipo de conciencia. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a seguir viviendo en torno a la competición, al control y la conquista. Pero tal como dice acá, en esencia lo que pensábamos era lo que teníamos. Y como ahora estamos haciendo este cambio de conciencia, donde ya no queremos competir, ya no queremos controlar y ya no queremos conquistar,
es que viene este nuevo cambio de paradigma. Y genera esto lo que se llama el ahora más permanente. La cantidad de conciencia que usted aporta a la mente colectiva es parte de su contribución. Por eso es que es importante el que nosotros estamos pensando para contribuir a este macrocosmos. Esta visión macrocósmica de la historia que presenta la segunda revelación puede ser vivida en el microcosmo de cada una de nuestras vidas. Jung decía que, refiriéndose a los temas espirituales en los sueños, decía, debemos tener siempre presente que cada hombre, en cierto sentido, representa a toda la humanidad y su historia. Al aplicar la segunda revelación en nuestra historia, que es nuestra historia de vida, nos ayuda a comprender parte de la inquietud y la búsqueda de significado de lo que nos afecta. Y acá también uno se podría preguntar cómo hacerlo. Y una de las formas es cambiando las creencias, los valores y las expectativas que tenemos hoy en día. Nuestro destino común es vivir la vida desde un punto de vista más espiritual. Y acá quiero hacer un paréntesis cuando hablamos de que, de cierta forma, el presente de cada hombre, como decía Jung, en cierto sentido representa la humanidad y su historia. Si nosotros nos empezamos a hablar como en general y en forma individual, nos podemos dar cuenta de que cuando somos chicos, hasta yo creo por lo menos 7 años, por lo menos en general, tenemos una fe pero absoluta en Dios. Absoluta en Dios. Y ahí estamos hablando de los inicios de la historia de la humanidad. Posterior a eso, empezamos a generar, por las enseñanzas y justamente las creencias, empezamos a generar una vida enfocada en el materialismo. ¿En qué? En estudiar, porque hay que conseguir un trabajo, porque hay que tener una casa, porque hay que comer, porque hay que vestirse, porque hay que... y generamos una visión enfocada en el materialismo. Pero luego, y ahí estamos enfocados en lo que decimos, terminó de cierta forma el proceso de protección de Dios y empezamos a generar, a buscar una protección material, pero luego decimos, oye, en realidad esto, aunque lo tengo, no me llena. Esto que he conseguido con tanto esfuerzo, pero realmente ahora que lo tengo no me hace feliz. Y ahí empezamos a hacer un trabajo ya interno y a buscar ese Dios que está afuera, a buscarlo en nuestro interior. Y ahí empezamos a generar esto que dice el ahora más permanente. ¿Pregunta, duda? ¿Podrías repetir? ¿La explicación? No, no. Ah, ya. Ya, continuamos entonces. Ahora, en cuanto a lo que son las preocupaciones actuales. Cada pensamiento que tenemos, cada decisión, acción que adoptamos cada día, genera una realidad continua. Y somos nítidamente conscientes de esto cuando nos fijamos en una serie de objetivos concretos. Y esto es, por ejemplo, no sé, cuando nos fijamos juntar dinero para las vacaciones, porque, no sé, porque quiero bajar de peso, porque, no sé, me voy a poner a estudiar, pero yo sé que voy a cumplir ciertos años estudiando y para eso me voy a privar de ciertas cosas, etc. Y además tenemos lo que son las creencias fundamentales, que son factores invisibles determinantes en nuestras vidas. Y estos pensamientos organizan
imperceptiblemente nuestro campo de energía interna y determina nuestra realidad continua. Y estos pensamientos son los que están como en el diario vivir. Por ejemplo, el lavar la ropa, ir a buscar a los niños al colegio, etc. Y hay supuestos básicos que rara vez cuestionamos. Y estos supuestos comunes que aprendimos por la cultura son creencias como, por ejemplo, estoy separado y debo competir para sobrevivir. También, por ejemplo, estoy envejeciendo, y etc. Ahora, este nivel que es profundo de preocupación debe primero ser traído a la conciencia para luego expandirse o cambiar. O sea, tenemos que darnos cuenta primero de estos aspectos o creencias fundamentales que estamos utilizando en el diario vivir, que las tenemos en forma ya internalizada porque, no sé, porque nuestra familia es así, porque nuestra cultura es así, y no las cuestionamos. Entonces, para hacer estos cambios, primero hay que darse cuenta que están, y a una de eso, hacer el cambio. Esta idea del poder de creencias fundamentales para modelar nuestra vida cotidiana y atraer la sincronicidad constituye el fundamento de lo que llamamos el pensamiento del nuevo paradigma. Un paradigma es un modelo o esquema ideal de pensamiento o acción. Por esta sincronía de la vida, tal como nos entregaba el libro Matías, Deepak Chopra resalta algunos de los puntos fundamentales que distinguen al nuevo y al viejo pensamiento. Aquí tengo una distracción. Nice. Compara, por ejemplo, el viejo supuesto básico. Existe un mundo objetivo independiente del observador, y nuestros cuerpos son un aspecto de ese mundo objetivo. Y el nuevo concepto del paradigma dice: el mundo físico, incluidos nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Creamos nuestros cuerpos del mismo modo que creamos la experiencia de nuestro mundo. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Se entiende? No, no se entiende. Hola a todos. Bueno, la verdad que yo me vengo incorporando, saliendo con las actividades y quería preguntar cuál era la dinámica del taller o la dinámica que están siguiendo. Vamos al final de la lectura y van a análisis global. ¿Van interactuando con cada párrafo, cada frase o...? Es netamente si alguien quiere opinar de lo que se está hablando, se para y se opina. Ah, ya. Pero más que eso, Sí. pero ya queda Sí. poco para empezar a hablar de cierta forma, de esto de forma completa. Ah, ya. ¿Podría repetir la última frase? La de Chopra, por favor. Acá Deepak Chopra habla de que hay algunos puntos fundamentales que distinguen al nuevo pensamiento del viejo. Y por ejemplo dice que el viejo supuesto básico habla de: existe un mundo objetivo independiente del observador, y nuestros cuerpos son un aspecto de este mundo objetivo. O sea, en definitiva, hay un mundo que está afuera y yo como observador no tengo injerencia en lo que está pasando. ¿O me equivoco? Claro, ese era el viejo pensamiento. El viejo pensamiento. ¿Ya? Y Exacto. el nuevo pensamiento dice que el mundo físico
incluidos nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Creamos nuestros cuerpos del mismo modo que creamos la experiencia de nuestro mundo. Ese es como el experimento del gato ¿cómo se llama ese experimento? Y, Gorn, no sé cuánto. ¿Sí? Sí. Claro, porque acá, en el viejo paradigma, yo vivo un mundo que está afuera y, en cierta forma, ese mundo cambia independiente de lo que yo piense. Pero en el nuevo paradigma, habla de que como yo observador, estoy inmerso en este mundo físico. Y creamos el cuerpo físico y además la experiencia de nuestro mundo. O sea, en definitiva, todo lo que yo vivo es creación mía porque soy el observador. O de cierta forma, cambia de acuerdo a mi percepción. Siempre y cuando te hagas consciente. ¿Cómo? Siempre y cuando te hagas consciente. Es que independiente, porque si tú no estás consciente, ese mundo igual va a cambiar de acuerdo a tu percepción. Ya. La diferencia que cuando no estás consciente, el mundo cambia y cambia de acuerdo a tus pensamientos, pero siempre va a estar, entre comillas, no a tu favor, Sí. porque te va a reflejar quizás lo que tú no quieres. ¿Y es por qué? Porque es lo que tú, lo más probable, estás enfocado. Claro. Un ejemplo simple de eso, párate frente a un escenario solo y da un discurso. Date vuelta y llena la sala con gente. Todos te están observando. ¿Cuáles son los cambios que se generan en ti en cuanto a sensaciones? Entonces, el observador está transformando la realidad. Eso me hace ruido con el hecho del espectador en una obra de teatro. Como no hay obra de teatro si no existe el espectador. Hoy día la física cuántica, a través de sus experimentos, ha llevado a la ciencia, utilizándola para despertar la conciencia. Tiene justamente experimentos que ha hecho con el efecto observador, en donde dispara cierta cantidad de electrones por una rendija. Es bien popular el experimento que se da en internet, cuando no hay una cámara que esté grabando, los electrones al pasar por las rendijas generan un patrón de onda muy desordenado, pero cuando le ponen la cámara y la cámara empieza a observar y a medir dónde están llegando los electrones, y todas generan un patrón diferente. El experimento de la doble rendija se llama. Exacto. Entonces, ahí nos cambió el paradigma, lo que comentaban del viejo paradigma al nuevo paradigma, el que hoy día somos personas activas en la creación de realidad, por el solo hecho de estar. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? Marco, yo creo que esto yo lo encerraría en una frase que yo la empecé a incorporar a mi vida, que es: creer es crear. ¿Por qué? Porque somos creadores de nuestras propias realidades y esto se transforma solamente en resultados. Entonces, cuando yo empecé a incorporar eso y empecé como a hacerlo consciente y a llevarlo y estar siempre en el observador consciente, empezó a cambiar mi vida en el fondo. Y nosotros ocupamos mucho que el creer es crear. Claro. En el pensamiento antiguo igual el determinismo, o sea, el determinismo del mundo objetivo, del mundo externo, influía en nuestra experiencia. Eso era lo que creíamos. Y ahora es simplemente al revés. El determinismo no es de afuera hacia adentro, sino que es de dentro hacia afuera.
Yes. Bueno, continuando. También aquí Deepak Chopra cita otro supuesto fundamental de nuestro pensamiento anterior y que de cierta forma se encarga de bajar su pedestal. Y dice que la conciencia humana puede ser totalmente explicada como producto de la bioquímica. Y ha aparecido una nueva información que nos muestra que la percepción es un fenómeno aprendido. El mundo en que vivimos, incluida la experiencia del cuerpo, es totalmente dictado por la forma en que aprendimos a percibirlo. Si cambiamos nuestra percepción, cambiamos la experiencia de nuestro cuerpo y de nuestro mundo. Entonces también, anteriormente, cuando se hablaba de conciencia, se hablaba que eso era solamente bioquímica. Pero hoy en día hablamos de que esto está regido en nuestro mundo, el cómo percibimos. Yo tengo una duda referente al comentario de Chopra y la lectura del texto. ¿Dónde queda Dios en esto? ¿O nos elevamos al nivel de Dios? Buena pregunta. Yo siempre hago esta comparación, ¿eh? Si una gota de mar es mar, Una gota de mar yo creo que es mar en el contexto del mar. Fuera de ese contexto, tal vez no. Entonces el contexto sería a que cada gota o cada chispa de nosotros se una para formar el mar. Entonces, Así la es. medida que nos unamos, formamos el mar. Y la medida que nos unamos, formamos a Dios. ¿Sí? Disculpa. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Alex. La semana pasada intenté conectarme y bueno, soy nuevo en esto. Y bueno, no pude, solamente los miré nomás, no tenía problemas con el audio. Bueno, pero para resumir lo que quería comentar, lo que dice Paola, yo lo entiendo de que como si somos mar, o sea, si somos gotas de mar, tenemos todos los elementos del mar, ¿cierto? Entonces, entiendo que nosotros podemos hacer cosas, o sea, nosotros somos mar, pero independiente de que estemos fuera del mar. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos esa capacidad en el fondo de nosotros crear. Nosotros tenemos esa capacidad porque si venimos, porque en este caso el mar sería la fuente, nosotros venir de esa fuente, tenemos todo eso, no sé, dones, pues, digamos, o capacidades, no quizás de la manera de la fuente, pero sí parte de la fuente. Eso es lo que yo entiendo. Lo que entiendo que quiere decir Paola, no sé. sí, en realidad es como bien extenso. Disculpa, Matías. Adelante. Sí, gracias. Es como bien extenso y se le pudieran dar como varias miradas en el fondo a esa simple frase. Ahora, el tema es un poco lo que decía Alex. Todos provenimos de una fuente. Todos. Aquí ya deja de existir de que somos los buenos, los malos, los iluminados, los oscuros. O sea, todo ser humano, toda creación, venimos de una misma fuente. Y en el fondo se significa
o se expresa como el mar. Entonces, si en el fondo nosotros somos parte, contenemos todos lo mismo, en igualdad absoluta. A eso un poco atiende, o la mirada que yo le pueda dar, porque se le pueden dar varias miradas a esa frase. Dale, Mati. Sí, bueno, con respecto a este comentario, me resonó harto el hecho de que gran parte de mi vida estuve muy ligado a la Iglesia Católica. Y si algo, digamos, me quedó es el hecho de que la Iglesia la conforman las personas, ¿ya? Por más que las personas estén separadas y que estén cada una por su lado, en sí la esencia, digamos, la propiedad del agua está. Entonces, claro, por más que la gota esté separada y no esté formando un gran montón de agua, la realidad al interior de la gota, la propiedad, digamos, siempre va a estar. Es lo que es. Bueno, y de hecho, químicamente somos un 75% de agua nosotros, así como lo es la Tierra. Pero mira, Entonces, yo le estaba poniendo atención a lo que despertó una pregunta, porque la pregunta era si dónde quedaba Dios en esto y si es que nosotros llegábamos al nivel de Dios. Y empezamos a través de la respuesta a unir con muchas cosas que, bueno, yo no había participado en, pero con lo que Marco había leído. Porque Mati habló de la iglesia de la gente, o sea, esta es la masa crítica. Si no está la masa crítica, no hay iglesia, no hay Dios, no hay realidad. Si no está la masa crítica de juntar esta cantidad de gotas de agua, no hay mar. Si no está esta masa crítica de despertar la chispa que está en cada uno de sus corazones, no existe esta creación mayor. Y el otro punto era algo que dijo, que Marco leyó ahí y que lo había dicho, no era, Jung, me parece que mencionaron a Jung, a Carl Gustav Jung, que cada hombre es el reflejo de la humanidad. Entonces, nosotros venimos transmitiendo esa historia. En un principio también habló de la secularidad, de que somos seculares. El ser secular significa de que repetimos patrones, hay cosas que se repiten en el transcurso de nuestra historia. Entonces, si ustedes miran la línea de tiempo de la humanidad, como lo mencionó Marco en un principio, cuando éramos niños teníamos mucha fe, pero si miran la línea de tiempo de la humanidad, toda esa línea de tiempo, todo ese proceso se va viviendo en cada una de las etapas de nuestra vida. En un principio la humanidad tenía mucha fe. Nosotros cuando niños teníamos mucha fe. En un principio la humanidad soltó la fe y empezó a buscar en la materialidad. Nosotros cuando nos desprendemos de los padres, nos desprendemos, empezamos a probar, a interactuar en el mundo y nos metemos en la materialidad. Y así empezamos a avanzar. Entonces este texto o esta línea de tiempo de la humanidad que lleva 60.000 millones de años, la resumimos hoy día en nuestra existencia y es lo que vivimos día a día. Lo mismo pasa con los textos sagrados, cuando nos hablan de que el éxodo de Egipto, o nos hablan del arca de Noé, todo eso lo vivimos día a día. Solo cambian los personajes en su interior. Cuando hablan de, no sé, del faraón de Egipto, coloquen en el lugar del faraón al ego. Cuando hablan de Moisés, coloquen en ese lugar a la chispa del corazón que está dentro de ustedes, tratando de vencer todos esos pensamientos que apoyan al faraón. Es lo que me despertaba más o menos lo que estaba leyendo. Pero Sí, yo un poco tomo esas palabras, Andrés, y siento de pronto que la humanidad en sí está transitando la etapa entre la adolescencia y la adultez. Si pudiéramos hacer como esa similitud. Estamos en ese proceso en el que estamos haciéndonos cargo. Estamos transitando hacia la etapa adulta como humanidad. claro. A mí me resonó la última frase de Chopra que decía que la conciencia se podía explicar por la bioquímica. No sé si Dios tendrá una fórmula química para poder crear. No, pero él habla del viejo paradigma. Ah, ya vi. Sí. El viejo paradigma dice que la conciencia era solamente bioquímica. Ya. Pero en el nuevo paradigma habla de la percepción. Nuestra conciencia está basada en nuestra percepción.
hay algo muy bonito que se tiene que ver ahí, que también lo mencionaba, creo que Marco, cuando hablaron sobre la fe. Porque hoy día la situación mundial que estamos viviendo nos aisló del mundo y nos metió para adentro de nuevo, y estamos en una situación en la cual estamos buscándonos interiormente para volver a reconectarnos como humanidad. Para poder reconectarnos como humanidad tenemos que generar en nosotros la garantía mutua, que yo, así como yo me cuido, te cuido, y como tú te cuidas, me cuidas. Y también eso debe ser llevado a un plano de vida, tanto de sustento como en el plano económico, y empezar a regular todos esos aspectos y todo eso que estamos viendo la vida propiamente tal, como para darnos el espacio de poder ser quien realmente somos y no quien la sociedad quiere que seamos. No sé si me sigue la idea. Entonces, a medida que nosotros podamos expresarnos y aportar con nuestros dones, con nuestra caja de herramientas, con nuestras capacidades que innatamente vinieron con nosotros, vamos a evolucionar todos, porque todos vamos a fluir de una u otra manera. Pero para eso se tiene que crear la garantía mutua, por lo que algunas religiones llaman arbut. Se tiene que conformar esta sensación, porque al final es una sensación que yo debo percibir para poder entregarme. Y eso se forma, por ejemplo, acá, ahora. No en cualquier parte yo puedo hablar de espiritualidad, no en cualquier parte yo puedo hablar no, o sea, de religión en el sentido de religare, de reunir, de juntar. No en el sentido de cruce, de santo, de túnica, no, no, no. No en cualquier parte. Entonces, en la medida en que nosotros podamos formar estos espacios seguros, en donde podamos expresar más allá de la mente, desde acá, del corazón, vamos a empezar a generar esa conexión, vamos a empezar a generar esa garantía mutua que nos va a dar la masa crítica para formar el mar. Claro, acá, y además que ya no hay que pensar solamente en lo que es bueno para mí, sino que tengo que pensar lo que a través de mí le sirve, de cierta forma, al otro o a la humanidad. Y en base de eso vamos construyendo justamente esta masa crítica, porque, claro, acá se hablaba de la gota, pero, pero yo veo desde mi punto de vista la gota minúscula, pero esa gota quizá, no sé, frente a una bacteria es un océano. Sí. Y nuestra Tierra, capaz que es una gota en el océano del universo. Entonces también, pues, de acuerdo a la percepción que tengamos, es cuánto, qué es lo que estamos haciendo. Y por Sí. lo pronto, nosotros como la gota de cierta forma del universo, del creador, tenemos que empezar a juntarnos con las otras gotas para hacer justamente esta masa crítica y aumentar lo que la conciencia del amor verdadero del creador. Igual siempre se nos ha comparado con un grano de arena. Somos tan insignificantes como un grano de arena, pero métete en el ojo de alguien. Claro. Sí, justamente. Métete en el ojo de alguien como un grano de arena. O esa misma gota de agua en el ojo, una gota de amor en el ojo no es agradable tampoco, no estamos acostumbrados. En este ciclo de la garantía mutua, en este ciclo de la evolución, en este ciclo de la Tierra, de la formación del planeta propiamente tal, de la simbiosis, de esta inteligencia que es la Tierra misma propiamente tal. El otro día hablaba con un amigo que estaba en México y estaba encerrado en su casa porque había una tormenta de arena. Y siempre en esa fecha había una tormenta de arena. Y resulta que del Sahara hay arenas que se levantan y llegan acá a México y llegan al Amazonas. Científicamente está comprobado de que si esa arena que viene del Sahara no llega al Amazonas, el Amazonas sería tan desértica como el Sahara. Porque la cantidad de minerales y aportes de nutrientes que esa arena trae es lo que permite la sustentabilidad del Amazonas. Entonces, ¿cómo esta inteligencia biológica es capaz de mantener esta simbiosis, es capaz de mantener estos ciclos?
¿por qué nosotros queremos tratar de meternos entre medio y cambiarlo y reestructurarlo? Lo que debemos hacer es adaptarnos para poder convivir con ellos. Garantía mutua. Interesante, ¿eh? Me quedaba una duda que la anoté por acá. En un punto se habló de la cantidad de conciencia que yo aporto al sistema. El sistema. ¿De qué forma se puede medir? La conciencia que aportamos al sistema, ¿cómo podemos medirla? ¿Mm? Yo creo que en lo personal, más que medirla, podemos darnos cuenta de cómo va cambiando nuestro mundo, porque significa que nuestra percepción interna está cambiando también. ¿O no? Y hay una parte que viene después en las próximas revelaciones, Marco, en donde queda un poco simplificado. Cuando vayamos avanzando, quizá esa respuesta de Andrés va a quedar a la luz. Y en la película, obviamente los que lo han podido ver, aparece simbólicamente. Así es que espero que hayan visto la película, que es muy linda. Claro, porque yo siento, bueno, yo voy más a la sensación como para poder, por eso le contaba adelante el tema del grano de arena, porque sentir un grano de arena debe ser como muy molesto. Pero a veces cuando tenemos puntos de vista dispares y llegamos a una etapa de conflicto, de crítica, si logramos unificar nuestros puntos de vista, logramos llegar a un estado de equilibrio. Aquí habemos 11 personas, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11 personas, y todos tenemos rostros distintos, y así como tenemos rostros distintos, tenemos puntos de vista distintos. Y a la medida en que podamos unificar esos puntos de vista, vamos a formar esta conexión. Entonces, a través de los puntos de vista o la forma de pensamiento, podemos medir si es que estamos o no sincronizados o qué tan cerca estamos en esa conexión de pensamiento. Pero yo no puedo, no sé cómo medir las sensaciones que se están generando en ustedes, como para poder compararlas o tener un patrón de comparación en cuanto a la sensación, que son como estratos diferentes. Entonces uno está en la mente, en donde nos podemos llegar a un equilibrio y igualar, si es que llegamos a generar tal vez la misma idea o esa sincronicidad de pensamiento, pero en cuanto a la sensación, ese sentimiento de acá que viene a veces, con qué tanta intensidad se está generando en uno y se está generando en otro. Entonces me gustaría poder experimentar eso, el poder experimentar esa sensación, esa conexión. Y tal vez viene de la mano con la pregunta que hacía, con la pregunta de cómo poder medir el aporte de conciencia que hacemos al sistema. Creo que es como lo que hablábamos de nada antes, que cada uno de cierta forma está generando una conexión energética frente a este núcleo de personas, en este momento en especial. Tengo una duda. Entonces, ¿cómo? Tengo una pregunta. Bueno, más que una pregunta es como un planteamiento de una idea. Me gustaría escuchar tu comentario. Cuando hablábamos, bueno, cuando Marco mencionaba precisamente el que, digamos, el pedazo de tierra formaba el mundo, o que el mundo formaba, por ejemplo, puede formar la galaxia, es como, la gota forma el océano, digamos, ¿ya? Se me vino a la mente la idea de que, claro, el humano forma en sí la humanidad, pero estaremos formando tal vez una segunda humanidad con la apertura de conciencia. Me quedó un poco la duda. Y googleé, googleé segunda humanidad y habla precisamente de que estamos guiando nuestra propia evolución en algún momento. Lo mezcla bastante con la tecnología, con la biotecnología, pero yo diría que podría ser un poco más allá por el lado espiritual. No sé qué piensan. ¿Cómo? La segunda humanidad. Estamos hablando de la segunda humanidad. de... Sí.
claro, científicamente podría ser el Homo sapiens y que estamos ahí, ¿verdad? Pero con esta apertura de conciencia y de mente y del lado espiritual se podría desarrollar algo más. Entonces me deja un planteamiento ahí, se los comparto también para que le den vuelta. Sí, yo, Mati, yo vengo comprendiendo de un tiempo esta parte que nosotros los seres humanos ocupamos de nuestro potencial solo un 10%. Entonces estamos precisamente en esta etapa de transición en el cual nosotros vamos a ¿cómo se llama?, a descubrir que podemos ocupar mucho más de nuestros potenciales. Sí. Entonces yo creo que ahí ya hay un nacimiento a un nuevo ser, que antiguamente era como una ampolleta de 10 volts, ¿me entiendes o no? Claro. Y que luego descubrimos de que somos no sé, un foco luminoso que es capaz de irradiar hasta Punta Arenas. Claro, desde lejos. Sí, ahora, y volviendo un poco, que me quería ir, agarrar de la idea de lo que decía Andrés, siento que cuando hacemos esta masa crítica, siento que lo hacemos en forma horizontal. Porque, por ejemplo, a mí, en cuanto a sensaciones, ¿qué me pasa? Cuando yo los escucho, yo siento algo aquí en mi corazón, en cuanto a sensaciones, no sé, una alegría, ¿cómo les puedo explicar? Un gozo, ¿ya? Y eso obviamente que se da a este nivel, en forma horizontal. Pero cuando se provoca esa unión con todos que estamos acá en este plano horizontal y la cruzamos en forma vertical, exacto, yo creo que no lo puedo explicar, la sensación que se siente, porque es como estar tomado, es como estar tomado de arriba, baja y pasa y cruza, es como la cruz en el fondo. Claro. Eso quería explicarle un poco a Andrés en cuanto a lo que él trataba de mencionar. Eso. En lo personal, yo creo que cuando hablamos de no sé, como hablan como segunda humanidad, algo así, yo creo que es la evolución, como la evolución del ser humano en la Tierra. Tal como hablábamos ahora, llegamos al Homo sapiens, Claro. pero ya ese Homo sapiens se dio cuenta de que ya hay que hacer algo para pensar. Y en vez de llamarse, como dicen algunos, el Homo sapiens sapiens, yo creo que tiene que ser el Homo, no sé cómo se dice, el hombre que ama, no sé cómo llamarle. Una cosa así, claro, así que mira hacia el interior, algo así. Claro. Es como el hombre sapiens sintiente. Sí, algo así. O el Homo sapiens intro. No sé, no sé. Ahora, y hay otra cosa que claro, cuando hablamos de, si nosotros nos ponemos a pensar la segunda humanidad, tiene que ser una humanidad o una masa crítica que vaya en pos de saber de que todo lo que está afuera, como hablábamos acá, todo lo que está afuera es producto de nuestra percepción. De lo que yo estoy proyectando, que está interno, de forma interna mía, y lo proyecto afuera. Por tanto, esas personas que quizá uno puede pensar de que no están conectadas, que no están ni ahí, que no están ahí con la evolución, no están ni ahí con Dios, ni con el crecimiento espiritual, ni nada, son parte también de lo que nosotros internamente tenemos. Y mientras más pensemos de que lo que está afuera está mal porque estamos con el paradigma antiguo, estamos sonados. Porque si queremos hacer ese cambio, tenemos que saber que eso se produce porque todavía no hago el cambio interno mío. ¿Vino Mauricio? Oye, es que a mí me hace un poco de ruido. ¿Estaba muy fuerte? ¿Qué onda? Perdón.
Es que me hace un poco de ruido el tema de la segunda humanidad porque como la existencia también es cíclica, como que considero que vamos a llegar a un punto en evolución donde vamos a hacer igual que como lo que se hablaba acerca de los lemurianos o la desaparecida Atlántida. Entonces vamos a llegar a un nivel de conciencia tan elevado que capaz que, o sea, no sé, Desaparezca. pero como que siento que como que es cíclico, después llegamos hasta el punto más alto de la evolución y capaz que volvamos a descender a lo que fuimos, Pero ¿o es no? que yo creo que si descendimos es porque no entendimos nada. Por eso, po. Claro. Estamos en el proceso evolutivo donde estamos comprendiendo ciertas cosas, pero también va a llegar un momento en que esas mismas cosas de las que estamos evolucionando también las vamos a llegar a cuestionar y tal vez también se pueda hacer como un quiebre, pues o sea, es como el otro lado de la moneda, como es, como es arriba y abajo. Mm. Quizás el quiebre ya lo vivimos. También, no lo La sé. verdad que, bueno, para aportar un poquito a los comentarios que han hecho, yo no creo en la existencia de una segunda humanidad. O sea, yo creo que esta humanidad, la fisicalidad, la biología que estamos viviendo es la que estamos viviendo. El siguiente proceso evolutivo es un proceso evolutivo de conciencia espiritual. Para poder hacerse, o sea, lo que comentaba Mati en cuanto a esta segunda humanidad, lo que posiblemente pueda venir, y en cuanto a esta garantía mutua de que la gota de oíno, perdón, la gota de agua llega al océano. Me acuerdo cuando fui con mi hijo al estadio, íbamos entrando y el fanático de la U, íbamos entrando y nos fuimos a meter al lado de la barra. Y el ruido que había ahí, él quedó así como que algo lo poseyó y como que se puso muy eufórico, como que fue parte de eso. ¿Sí? Y uno miraba y claro, tú sentías el bombo, sentías los gritos y sentías como que algo te poseía. Era como que otro ser se creaba sobre toda esa gente, que tenía mucha fuerza. ¿Sí? También, bueno, cuando fui a tirar piedras en las manifestaciones también lo viví. Cuando estaba ahí metido dentro de las barras y gritando, ¡yeah! También es como que algo está sobre la materialidad, sobre la biología. Entonces yo siento que ese algo, cuando sea espiritual y cuando esté en sincronía con la naturaleza y cuando estemos todos unidos, va a ser, pero no vivir en el estadio ni en las protestas, pero sí en garantía mutua y en una proyección que siento que no nos va a molestar la materialidad, que no nos va a molestar esta biología, que la biología va a quedar en un estado de intrascendencia y vamos a utilizar los cuerpos para que nuestras almas sigan creciendo, evolucionando y pasen al estado superior y puedan convivir en los mundos superiores. Es mi percepción, mi sensación. Es lo que también se llama por ahí el espíritu de cuerpo. Sí, Eh, justamente. es cuando, claro, todos estamos como en función de algo común y, bueno, en ese momento pasa el tiempo volando, no sentimos cansancio y es porque estamos inmersos en una energía Se genera una global energía. y común, claro. Por ejemplo, mi hermano, él está bueno, él vive en Camerún y ella en sí, la sociedad es como tecnológicamente hablando, es más atrasada que nosotros. Y él donde vive, al frente están construyendo, allá hacen como, no sé, como un año, están construyendo un edificio. Entonces está todo el día ahí con el ruido y la cuestión. Pero él dice que las personas llegan a las 8 de la mañana y hay días que a las 8 de la noche, después de estar trabajando arduamente, empieza a escuchar tambores y los mismos trabajadores se ponen a cantar y empiezan a cantar canciones como, es como que acá se pusieron a cantar una cueca
Y el tambor hace que ellos recobren la energía y sigan produciendo. Entonces ahí trabajan hasta como las 10, 12 de la noche. Las 8 de la mañana. Entonces, y él al principio como que, así como pensaba que era como fanatismo nomás, pues como de cultura. No, y un amigo le dijo que esa era la forma que tenían ellos como de rehabilitarse nuevamente y seguir trabajando. Entonces, claro, ahí en virtud de la música se genera la conexión quizás con sus ancestros y eso nos llena de energía para seguir trabajando. Y eso lo saben los días cuando están medio atrasados, creo, en el trabajo. Entonces, claro, ahí hay un espíritu de cuerpo y todos trabajan en poder determinar lo que necesitan en el día. Tú dijiste algo súper importante, Marco, ¿ah? Dijiste algo súper importante, la conexión. La conexión, bueno, yo no sé si les conté a ustedes que yo practico la activación de la glándula pineal hace algunos años, y cuando aprendí esta metodología, mi vida cambió, de verdad. Cambió porque en el fondo es como este equipo electrónico, estar conectado. Cuando yo me despierto en la mañana y co-creo mi día, y en el fondo es activar, encender esta gran glándula pineal, perdón, y conectarme a la fuente. Y es como tomarme de la mano. Y la cantidad de energía, o sea, si yo les contara todas las cosas que yo hago, que ustedes no me creerían, es como casi la gente que me ve, y de hecho un día me pasó que un conserje estaba muy preocupado por mí, porque él veía que él pensaba que yo me iba a enfermar, él era en grave preocupación. Entonces yo no le podía explicar todo esto. Y el por qué de pronto tienes esa cantidad de energía tan grande que a veces ni siquiera el cuerpo de repente yo sí tengo que obligarme a parar a veces. Porque es tal el caudal de energía que hay en el fondo que tiene que ir también acorde y en equilibrio al cuerpo. Entonces, tú dijiste algo muy importante, que es la conexión. ¿A la conexión a qué? ¿A dónde? A ese mar, a esa fuente, padre, madre, arquetipo 1, en fin. Y permanecer y vivir de esa forma, chiquillos, es como vivir de verdad, literal, en nuestro mundo. De verdad. Eso. Así es. Bueno, ya queda poquito tiempo, así que ahora voy a leer un pequeño resumen de la segunda revelación para que de ahí empecemos a ver las últimas ideas solamente y vayamos como cerrando la charla del día de hoy. Como resumen, aquí la segunda revelación dice que es la conciencia de que nuestra percepción de las misteriosas coincidencias de la vida constituye un hecho histórico significativo. Después del colapso de la cosmovisión medieval, perdimos la seguridad derivada de la explicación del universo que daba la Iglesia. Por lo tanto, hace 500 años decidimos colectivamente concentrarnos en el dominio de la naturaleza, en la utilización de nuestra ciencia y tecnología para establecernos en el mundo. Empezamos a crear una seguridad secular para reemplazar la espiritual que habíamos perdido. Para sentirnos más seguros, descartamos y negamos sistemáticamente los aspectos misteriosos de la vida en el planeta. Elaboramos la ilusión de que vivíamos en un universo que era totalmente explicable y predecible y en el cual los hechos fortuitos no tenían significado alguno. Para mantener la ilusión, tendimos a negar cualquier evidencia de lo contrario, a limitar la investigación científica de los hechos paranormales y a adoptar una actitud de escepticismo absoluto. Explorar las dimensiones místicas de la vida pasó a ser casi un tabú. Sin embargo, gradualmente se produjo un despertar. Nuestro despertar es nada menos que la liberación de la preocupación secular de la edad moderna y la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. Y claro, acá podríamos decir que en definitiva esta conexión
De cierta forma estamos volviendo a la conexión propia y nos dimos cuenta que esa conexión con nosotros mismos, con nuestro interior, nuestro corazón, nos conecta automáticamente con el Creador. Pero también queda mucho camino por recorrer porque esa conexión tiene que ser permanente, tal como dice acá, una hora más permanente, tiene que ser una conexión en todo momento, una conexión que nos mantenga ya no con un Dios, un creador que está afuera, sino con un Dios, un creador que está interna, o sea, dentro mío, y además que se manifiesta a través mío. Esa es como la, en definitiva, vendría siendo como la invitación. Ahora, ¿quién más tiene como una definición como diferente que se podría aportar para esto? En base a la casualidad. No, este nuevo paradigma. Yo siento que, no sé, me preguntaba sobre el concepto de Dios, si es que Dios estaba o estábamos en el proceso o estábamos al mismo nivel. No creo mucho en las casualidades porque las casualidades no generan orden. Las casualidades, si bien a veces generan resultados, pero son resultados que no los podemos anexar y que lleven un orden predeterminado. Pero siento que la creación en la cual estamos insertos, en la cual estamos viviendo, en esta inteligencia biológica, en este planeta y en este universo, tiene un orden. Yo siento que la casualidad, sincronicidad, sí, estamos sincronizados, pero estamos sincronizados por esta inteligencia superior, que algunos llaman Dios, creador, naturaleza, energía, sabiduría, pero de una u otra forma nos va sincronizando. Siento también que las cosas negativas o las cosas que consideramos no positivas o que nos generan malestar nos llevan a un proceso de corrección. Es como ir corrigiéndonos a pequeños golpes para que nos enrolemos y tomemos el camino, volvamos al interior y volvamos a la conexión de la que hablaba Paola. Eso es como reconectarnos, pero a través de la sincronicidad con esta inteligencia superior, con este Dios, con esta naturaleza, con esta reconexión. Claro, justamente. Yo creo que cuando tú hablas de mantener esa conexión permanente, yo creo que en este rato no estamos en eso. O sea, no sé qué dirá Paola con respecto a esto de la conexión, si ella se mantiene así en forma como permanente con la fuente, como para decir estoy alineada totalmente. O sea, no hay nunca nunca un ego que me desalinee. Bueno, ahí Yo te creo que explico. todavía nos falta mucho para eso. Sí, de hecho, ahí te explico un poco, Luis, y buena la intervención que tú hiciste. La verdad es que no es que uno esté alineado totalmente, no en lo absoluto. Cuando tú estás conectado, obviamente, de la fuente, siempre existen desconexiones. Y lo que te desconecta en el fondo son precisamente las cosas que te van pasando durante el día y que son súper domésticas, malestares, enojos, y obviamente que tú te desconectas. Ahora, en esta metodología, obviamente que existe un tipo de conexión rápida, que nosotros le llamamos el 1, 2, 3, te conectas rápidamente y vuelves nuevamente a un estado más de equilibrio. Pero no significa que tú estás permanentemente conectado todo el día. Obviamente que como es una práctica, claro, tú co-creas, en la mañana cuando tú te despiertas, co-creas este día. Entonces, al momento de decir co-crear, es que yo estoy creando de la mano de Dios en el fondo, o del ser creador, arquetipo 1, como ustedes le quieran llamar. Y obviamente que en el transcurso de este día tú te desconectas muchas veces, pero como tienes la metodología, te vuelves a reconectar nuevamente. Entonces, de eso se trata, que en el fondo nosotros tengamos el poder, y esa es la nueva humanidad, de decir, yo soy responsable de mi vida, de cómo yo me manejo
en este fluir de la vida que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, por eso tú tienes la responsabilidad. Eso en el fondo te da esta mirada, hacerte responsable en el fondo. Tú elegir dónde quieres estar. Si tú quieres estar vibrando alto o tú quieres estar vibrando bajo. Eso. Sí, lo que yo decía que de repente, claro, la mente es tan engañosa o tan, no sé, suspicaz, que es difícil de repente hacer como la diferencia cuando estás vibrando alto o bajo. O sea, tú no te das ni cuenta cuando de repente estás abajo. Lo que pasa es que nos criaron, nosotros venimos los más antiguos, venimos con la crianza de que en el fondo las emociones y la mente te manejan a ti. Pero en Claro. este nuevo pensamiento es todo lo contrario. Es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Tú manejas tu mente y tú manejas tu emoción. Entonces, esa es la diferencia. Porque uno se conoce en el fondo, uno se conoce, uno sabe. Uno va mirándose, mirar hacia adentro, empezar a mirarte hacia adentro. Yo sé lo que me pasa, me miro hacia adentro. Sé cuando me siento incómodo, sé cuando me está molestando algo. Entonces ahí cuando empiezo a tener esas sensaciones de las que hablaba un poco Andrés, y soy consciente, y soy siempre un observador, yo digo ya, aquí tomo mi herramienta y la pongo, la uso, porque la herramienta la tengo yo. Ya no está en un gurú, ya no está en el externo, sino que está aquí, está dentro de mí. Claro. No sé, entiendo, pero eso obviamente requiere mucho autoconocimiento. Que fíjate que esto es lo que entregan estas nuevas herramientas que se han dado a conocer, que antiguamente las cosas costaban mucho, todo costaba mucho, todo era tremendo, todo era el costo costaba. Y déjame decirte que de verdad que esto, en realidad, si tú lo pones a trabajar y lo haces parte de tu vida, no cuesta mucho. Y las nuevas generaciones, Luis, pues yo tengo hijos de 21, 6 y 3 años, vienen pero fresquitos, las generaciones de nosotros, Luis, son las que en el fondo estamos más resistentes y nos ha costado un poco adoptar todo esto, pero de verdad que yo lo vivo día a día, las generaciones nuevas vienen listitas, ellos vienen con esto incorporado. A nosotros nos está costando un poco más, que venimos con mucha carga, ¿me entiendes? Pero fíjate que ellos vienen muy, muy directos en el fondo. Estamos más cargados del viejo paradigma. Exacto. Pero lo vamos a lograr igual. Por supuesto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, sí. Y de hecho de ver en este grupo a todos los chicos, a Matías, que son tan jóvenes y vienen brillantes de verdad, y empaparnos, pero nosotros permitir empaparnos de esto nuevo. Así es. Claro, porque de cierta forma la juventud, los niños chicos, ya no están con los juicios anteriores, los prejuicios, incluso hay creencias que tenemos nosotros que se las decimos y ahí dice, oye, no, esa cuestión es del siglo pasado. Entonces eso genera justamente este cambio de paradigma y ellos vienen en definitiva a mostrarnos el cómo debemos evolucionar nosotros en nuestros pensamientos. Eso es muy positivo. Sí. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Andrés lo veo a punto de opinar. ¿Cómo? Que Andrés lo veo a punto de opinar, digo. Que opine, que opine. Tienes cerrado tu micrófono. Gracias, ahí está.
No, que lo estaba dejando para la post-conexión. Lo que le preguntaba a Paola y lo que hablaba, sí, hay mucha sincronía en eso con lo que sentía. Y más allá de la intelectualidad o de buscar en la ciencia, el cómo progresar en esto, si bien la ciencia nos ayuda porque necesitamos convencernos, porque necesitamos las justificaciones y porque necesitamos de una u otra forma el entendimiento, está en el sentir, está en abrirse a eso, en mi parte personal. Y el camino, claro, es dejar de llevarse por el rebaño, es dejar de llevarse por la masa, porque no es que haya dado el paso al lado y esté viéndolos pasar, pero sí el nuevo paradigma que se generó en mi conciencia me hace ver de que hay mucho más sufrimiento estando ahí dentro de la masa, estando dentro del rebaño, que dando un paso al lado. El otro día leía una metáfora de que en la manada de búfalo, los psicólogos hoy día están tratando de interpretar las relaciones humanas y la sensación, el sentimiento y eso. Y porque ningún búfalo le pregunta al de al lado, oye, ¿por qué no vamos para la izquierda? ¿No? Porque toda la manada va hacia la izquierda y todos se mueven hacia la izquierda. Oye, ahora vamos a la derecha, pero ¿por qué vamos a la derecha? Ningún búfalo se pregunta eso, porque sabe que el día que se pregunte eso lo van a dejar solo, lo van a aislar y tiene pocas probabilidades de supervivencia. Entonces, socialmente a nosotros siento que nos pasa algo similar, que estamos metidos dentro de la manada y nos estamos moviendo para donde la manada nos lleva, pero en el momento en que damos el paso al lado y empezamos a visualizar las cosas diferentes, tenemos, más allá de una visión diferente, una sensación diferente de la vida. Y siento que podemos, no quiero hablar de avanzar, porque a lo mejor es hablar de ego, de crecer, de proyectarnos, y en la medida en que nos unamos y empezamos a unificar criterios y empezamos a compartir las experiencias, porque necesitamos compartir las experiencias para poder entenderlas. Todos nacemos con dones, con herramientas. Hay niños que se ríen solo porque ven los colores de las personas o perciben otras cosas, pero todos tenemos esas capacidades, pero a lo mejor alguno de ustedes necesita que uno de nosotros se las explique, se las confirme, se las ratifique para hacerlas valer, pero ya las tenemos. Entonces a lo mejor el paso es dar el salto al vacío, entregarme a experimentar y a percibir esa nueva realidad que está frente a mí, porque está acá, y sí, existe. Claro, hoy día la física cuántica y otras áreas de la ciencia están tratando de justificar todo esto y darle un sentimiento teórico, una justificación teórica para poder que toda la masa crítica, que toda la manada la asimile. Pero en la medida en que demos el paso al lado y empecemos a percibir diferente o empecemos a creer en eso, hay mucho de fe también en eso, se va a empezar a palpar, a sentir. Así es. Y también, bueno, ahí, de acuerdo a lo que tú dices, el salirse de la manada, en definitiva, es salirse del juego. Porque en este momento, nosotros estamos jugando una vida, ¿cierto? Y vamos para allá, movemos para acá, pero un día nos dimos cuenta o nos olvidamos de que estábamos jugando y empezamos a vivir como el modo del juego, que está y el mono juego sigue la manada, y acá está como piloto automático. Entonces, como que hay que despertar y salirse del juego. Y ahí darse cuenta de que si todos van para allá, yo me quiero ir por acá, po. Y ahí tomar la rienda, y ahí realmente uno podemos ser el observador, no el observado. Claro, ahí viene lo que decía Paola, de la responsabilidad, hacerse responsable de o sigues la manada o eliges tu manada. Justamente.
Así que bueno, yo les agradezco la participación del día de hoy. Los invito para la próxima semana, donde vamos a hablar la tercera revelación, que habla una cuestión de energía. Y aquí empezamos a como meternos en la parte más interesante de la sutileza de la energía. Y recordarles de que hay un link para ingresar a un WhatsApp, y en ese WhatsApp tener saber qué tema se va a tratar para la charla, cuándo va a ser, y el link además para llegar directamente a estas charlas de Zoom. Así que les doy la gracia, compartan el link con sus conocidos para que tengamos mucha más gente participando, mucha más gente aprendiendo en comunidad. Y eso, que tengan buen fin de semana. Así que les doy un gran abrazo y nos vemos. Listo, Chao. 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 Chao.